¿Qué tal? Bienvenidos a este video. En este video lo que vamos a revisar va a ser el tema de buffer de profundidad. Bien, el tema de buffer de profundidad siempre lo hemos utilizado desde que hemos visto los primeros temas. Cuando renderizamos cualquier objeto siempre hemos hecho uso de este buffer de profundidad. Por ejemplo, si renderizamos un cubo debemos de activar este buffer de profundidad para evitar que las caras que se dibujen después que digamos el nivel de distancia de profundidad se encuentre por delante se sobrescriban. Entonces el buffer de profundidad también es conocido como el Z-buffer y en síntesis este buffer determina si un fragmento está por detrás de otro. Eso es lo que les comentaba a nivel de con unas simples imágenes. La primera imagen de la parte izquierda representa un cubo, el cual, pues si se dan cuenta, el buffer de profundidad está desactivado y podemos ver dentro de ese cubo qué es lo que pasa en esta situación. Bueno, en este caso el buffer de profundidad está desactivado y el orden en el cual se fueron dibujando las primitivas, primero fueron la cara frontal, luego las caras laterales y por último la cara que está por detrás. Esto hace que las caras que se dibujen después están sobrescribiendo la profundidad que tiene, que en sí pues la cara que está frontalmente es la que debe de prevalecer. A diferencia de la imagen de la derecha, este ya tiene activado el buffer de profundidad y este simplemente es nuestra aplicación que hemos visto y que hemos utilizado hasta el momento. Al igual que el buffer de color, el buffer de profundidad almacena la información por fragmento, es decir, por cada uno de los píxeles que vemos en la pantalla vamos a tener una profundidad correspondiente a ese píxel. Normalmente tiene el mismo ancho y alto del buffer de color y con una precisión 16, 24 y 32 bits. Esto también depende mucho de la tarjeta gráfica que ustedes tengan. Normalmente los buffers que ocupamos van a ser de 24 bits. Las tarjetas convencionales que tenemos utilizan ese tipo de precisión. El encargado de crear este buffer es el sistema de ventanas. En este caso el que estamos ocupando es GLFDLU, quien crea el buffer de profundidad. Es el encargado de poder gestionar toda la creación y actualización de este. OpenGL realiza la comparación. Esto quiere decir que cómo OpenGL trabaja. OpenGL realiza la comparación en profundidad de un fragmento con el contenido del buffer de profundidad. Es decir, imagínense que ustedes ya tienen inicialmente la profundidad está inicializada en ceros y cuando o muy grande, más bien un valor muy grande, y cuando llega un objeto que tiene una profundidad mucho más pequeña, compara con ese valor que está actualmente y si pasa lo va a actualizar con esos valores que tiene. ¿Okay? Esta comparación, si falla, pues es descartado ese fragmento. La prueba de profundidad también se hace en función de una configuración llamada función de comparación. ¿Ok? Esto quiere decir que podríamos nosotros utilizar diferentes tipos de funciones de comparación para poder determinar si un fragmento es descartado o no. La prueba de profundidad se realiza en el espacio de coordenadas de la pantalla después de la etapa de fragmento y también de la prueba stencil. La prueba stencil consiste únicamente en determinar, también al igual que el buffer de profundidad, pedazos de nuestra escena que no queremos que se dibuje. ¿Okay? Entonces se hace después de la etapa de fragmento y también de la prueba stencil. Al igual que el buffer de color, el buffer de profundidad almacena la información por fragmento, esto ya lo habíamos visto. Las coordenadas de la pantalla considera las dimensiones del puerto de vista GLViewport y esta profundidad es accesible desde la variable glfraccord. glfraccord son las coordenadas del fragmento, inicia en la coordenada 0,0 que es la esquina inferior izquierda y la componente z almacena el valor de profundidad de ese fragmento. Este valor es el que se utiliza para la comparación del buffer de profundidad.
Ok, es decir, después de la etapa del fragment shader, lo que se hace es la comparación de lo que actualmente se quiere dibujar con lo que se encuentra almacenado, y con una función de comparación, si esa función de comparación determina que ese fragmento se debe de dibujar, lo va a dibujar, y si no, lo va a actualizar el buffer de profundidad, y si no, lo va a descartar. ¿Okay? Esa es la función que se utiliza para poder activar el buffer de profundidad. Se utiliza con el GL-enable GL-depth-test, y con el GL-clear debemos de limpiar, o debemos agregar que también limpie no solo el bit del buffer de color, sino que también el buffer de profundidad. Y estas son las funciones de prueba o las funciones de comparación. Se configura con la función de OpenGL llamada GLDefunc, y por defecto utiliza GLLess. Ok, es decir, todo lo que sea menor a lo que está almacenado en el buffer de profundidad va a pasar, y se va a actualizar además el buffer de profundidad. Tenemos las siguientes funciones de comparación. GL always significa que siempre lo va a hacer, GL never que no lo va a hacer, GL less que es el defecto que va a pasar cuando sea menor, cuando sea igual, cuando sea menor o igual, cuando sea más grande, cuando no sea igual, o cuando sea más grande o igual. ¿Okay? Hay que tener en cuenta muy bien estas funciones de comparación. Normalmente y la que siempre se utiliza, la que está por defecto, es GLLess. Ok, también tenemos la posibilidad de poder desactivar la actualización, es decir, con esa función gldefmask y ponerle glfalse. Lo que estamos indicando es que se va a realizar la prueba de profundidad, pero no se va a actualizar o no va a escribir en el buffer de profundidad. Esto quiere decir que en el momento en el que se active esta función, si así queremos que se comporte, lo que va a hacer es hacer la prueba con lo que actualmente está en el buffer de profundidad, y si pasa, pues simplemente lo dibuja, y si no pasa, no lo va a dibujar, pero no va a hacer una actualización a lo que tiene actualmente el buffer de profundidad, se queda con el estado anterior. ¿Okay? Esto también es bien importante. Normalmente en alguna pregunta de el examen se llega a preguntar para qué sirve esta función gldmask, y aquí podemos encontrar la respuesta que acabamos de comentar. ¿Okay? Un punto también muy importante es la precisión del buffer de profundidad, ya que inicialmente pues el buffer de profundidad contiene información entre el rango de 0 y 1. Si nosotros quisiéramos visualizar, si quisiéramos poder convertir esa, eh, esa profundidad a distancias ya en OpenGL, pues lo primero que se nos viene a la mente pues es esta regla, esta línea recta. ¿Sale? ¿Cuál es el problema de esta línea recta? Bueno, que la precisión es la misma mientras esté cerca o se encuentre lejos. Esto quiere decir que si un objeto está muy lejano, pues va a tener la misma precisión que si un objeto estuviera muy cercano al observador. Esto pues no es ideal, ya que lo ideal es que los objetos que estén cerca tuvieran la precisión. Entonces, para convertir esa profundidad a una distancia en OpenGL, se utiliza esta función. Es una función asintótica en la cual, como podemos ver, la mayor gama de posibles valores pues se encuentra muy cercano. Entonces aquí z value representa la distancia, ¿no? Ya en coordenadas de OpenGL. Obviamente la profundidad, pues recuerden que habíamos comentado que está en un rango de 0 a 1. Entonces esta va a ser la relación que vamos a utilizar. De hecho, pues bueno, al desarrollar esta ecuación y poder encontrar, el objetivo es encontrar este valor de z, pues tenemos que utilizar unas ciertas hacer una transformación inversa de la matriz de proyección, que recuerden que la matriz de proyección no solo lo que hace es convertir coordenadas tridimensionales a coordenadas bidimensionales, sino que también lo que hace es hacer el recorte de las coordenadas a un volumen de recorte. ¿Okay?
Bien, para recuperar entonces el valor de z del fragmento, pues tendríamos que pasarlo primero a coordenadas normalizadas de dispositivos. Este sistema de coordenadas pues es el que nosotros ya, o el que se transforma con la matriz de proyección, y este tiene un rango de -1 a 1. Entonces ya podemos ver que esta sería la función correspondiente, pasar lo que se está almacenado en el buffer de profundidad a coordenadas normalizadas de dispositivo. Se hace de esta forma, se obtiene la variable dep que se puede obtener con la función de GL fraccord, que es la que comentamos anteriormente, y con esa función regresa una coordenada, un valor de profundidad, y aquí lo que hacemos es convertirlo pues a coordenada normalizada de dispositivo, y luego se aplica la transformación inversa para ir de coordenada normalizada de dispositivo al valor de profundidad linealizada utilizando la matriz de perspectiva. Esto quiere decir que la matriz de proyección en perspectiva hay que calcular su matriz de transformación inversa y hay que encontrar el valor de profundidad, porque recuerden que ese valor de profundidad ya es el valor que nosotros tenemos de la profundidad cada cual, que tiene un valor de 0 a 1, y al linealizarlo y al encontrar qué distancia se encuentra de OpenGL, lo podemos hacer con esta función de profundidad linealizada. ¿Okay? Bien, normalmente aquí podemos encontrar la referencia. Esta es la matriz de proyección, es una explicación bastante buena. Mucha de la teoría de las proyecciones se encuentra en este artículo. Ya tiene bastante tiempo, pero es muy buena referencia para que ustedes puedan encontrarlo. Bien, entonces eso es todo respecto al tema de buffer de profundidad, y vamos a pasar a la parte práctica. Nos vemos en el siguiente video.